Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer moderar esta mesa redonda. Estamos hoy con un grupo de expertos en temas de participación de pacientes con diferentes... Sí, sí, que no sabía que había música. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última mesa redonda desde la jornada de este día. Para mí es un placer estar rodeada de profesionales y grandes personas con una reconocida trayectoria en temas de participación de paciente. Tenemos, ¿no?, el placer hoy de tener diferentes roles desde el mundo asistencial, desde el mundo de las organizaciones de pacientes y personas que además, ¿no?, tienen la experiencia de ser cuidadores en primera persona de pacientes pediátricos. Creo que va a ser una jornada en la que vamos a aprender mucho. Nosotros no vamos a usar diapositivas, pero sí que queremos tener un debate y una tertulia fluida entre todos nosotros y, como no, al final de la mesa redonda con todos vosotros. Paso a presentar a las personas que nos acompañan hoy. Tenemos en primer lugar a Natacha Bolaños. Muy buenos días, Natacha. Buenos días. Buenos días. Natacha es manager a nivel europeo de Lymphoma Coalition. Tiene una reconocidísima trayectoria profesional, ahora se presentará, pero sí que me gustaría también, Natacha, ¿no?, que nos expliques cuál es tu misión en temas de participación de pacientes en la organización en la que actualmente estás. Sí, muchas gracias, Begoña. Lymphoma Coalition es una red global de 83 organizaciones de pacientes de 52 países. Yo coordino principalmente en la región europea. Dentro del trabajo que realizamos en Lymphoma Coalition, intentamos levantar data que sea fiable para dar opinión sobre la experiencia de los pacientes y también sobre las barreras percibidas por los pacientes para la investigación clínica. Para esto realizamos un Global Patient Survey cada 2 años. La data es bastante robusta. Por daros una idea, en el 2020 conseguimos casi 12.000 respuestas y esto nos permite establecer unas conclusiones y unos aprendizajes con los cuales también aumentamos el aprendizaje de los investigadores, de la industria y de los centros académicos para la incorporación de la visión del paciente. Personalmente yo hago mucha revisión de protocolos, revisión de ensayos clínicos y actualmente estoy integrada en una plataforma impulsada por la Asociación Europea de Hematología que pretende reducir la burocracia en la investigación clínica y yo precisamente llevo toda la parte de participación de los pacientes en esa plataforma. Muy bien, Natasha, bienvenida. Paso la palabra ahora a Philip Garwick. Philip es una persona dual, de las que por suerte hay muchas en el mundo, ¿no?, porque viene del lado de los pacientes. Philip es papá de una niña afectada por una enfermedad poco frecuente, la deficiencia de CDKL5, una enfermedad ultraminoritaria en la cual, ¿no?, la investigación evidentemente es muchísimo, ¿no?, más limitada que en enfermedades crónicas, pero además, ¿no?, a nivel profesional está vinculado, ¿no?, con la temática que hoy nos ocupa, porque además, ¿no?, es el fundador de la consultora Admedicon Business for Partners, que en la mesa anterior ya se había anunciado un poquito la misión que tiene esta consultora. Philip, explícanos un poquito tu perfil. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir hoy en este evento. Es que la misión de la comunidad de CDKL5, una enfermedad muy rara, como tú dices, realmente es juntar los esfuerzos y aprender de todas las comunidades que tenemos a nivel mundial. Es una enfermedad rara, pero sí hay asociaciones, más de 30 ahora en 30 países. Nosotros, la misión claramente es encontrar una cura a largo plazo, pero ahora los primeros tratamientos. Y la misión de Admedicum, que fundí hace 5 años, es realmente juntar las capacidades de principalmente las pacientes asociaciones y también de la industria farmacéutica y biotecnología y MedTech. Realmente formar ese grupo de expertos y
y juntar los esfuerzos a beneficio de pacientes. Muy bien, muchísimas gracias, Felipe, y bienvenido. Tenemos también con nosotros a Jordi Cruz. Jordi Cruz es patrono de la Fundación FEDER, la Federación Española para Enfermedades Raras. Además, ¿no?, es el director de la Asociación San Filipo y, bueno, es una persona con muchísima trayectoria en el mundo de la investigación, también en enfermedades minoritarias. Jordi. Sí, hola, muchas gracias por invitarme a participar. Es un honor para mí la experiencia del paciente. El instituto pues hace un gran trabajo y esta mesa también es digna para poder estar todos juntos. Estoy encantado. Yo como, bueno, desde muchos años he estado, y además como padre afectado, pues he estado en el rol de ir conociendo todo el movimiento asociativo y ver cómo podemos hacer un gran trabajo en poder ayudar a esta comunidad, ¿no?, con este tipo de enfermedad minoritaria y enfermedad rara, y realmente pues ese trabajo en 2 años con la MPS España y con el grupo de enfermedades lisosomales se ha ido extrapolando a ayudar a mucha gente más. De ello, el estar dentro de la Federación Española de Enfermedades Raras pues también ha aportado algo importante, y es aunar el conocimiento y extrapolarlo también a la gran necesidad que hay en mover la investigación. La investigación se mueve a través de una familia, a través de unos pacientes, a través de una asociación, desde donde la demanda es importante a conseguir un futuro mejor para estas enfermedades. Desde la Fundación FEDER lo que hacemos es coger este tipo de proyectos, revisarlos con la ayuda del Instituto de Investigación Carlos III y poder poner estas becas a disposición para poder abrir camino, como decía, en este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias. Bienvenido, Jordi. Muchísimas gracias. Veo que nos falta una persona de la mesa. Ya está. Vale, perfecto. Has llegado justo en el momento adecuado, que eso es importante. Antes de pasar, ¿no?, a moderar la mesa, presento al doctor Eduardo García Rico, que es el último ponente de esta mesa. Es el responsable del proyecto de la comunidad de pacientes y a nivel profesional es oncólogo en el Hospital Universitario HM de Torrelodones. Doctor García, si quiere, nada, mínimamente darnos una pincelada de su experiencia en el ámbito de participación de pacientes, se lo agradeceríamos. Bien, pues nosotros hemos empezado este proyecto, llevamos casi 10 años, lo que pasa es que ha sido muy laborioso, hemos ido paso a paso, y es un proyecto en el que intentamos integrar a los pacientes, en este caso en oncología, pero la idea es que vayan incluyéndose más pacientes crónicos, más enfermedades crónicas, integrarlos en la gestión de los procesos, de todos los procesos, desde la investigación, la asistencia, hasta cualquier tipo de actividad que se haga en el hospital como parte integral del proceso de salud. Esta es un poco la idea de la comunidad. Sí. Muy bien, podríamos hablar, ¿no?, en ese sentido de un enfoque centrado en el paciente, algo, ¿no?, que está mucho en la boca hoy en día, ¿no?, en el sector sanitario, pero que a veces no es fácil llevarlo a la práctica. Sería el caso. Esa es la idea, pero con todos los pilares que implica la centralidad del paciente, incluida la investigación, que eso es lo que es probablemente más complejo, ¿no? Pero sí. Pues bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar, si os parece, con un viaje en el tiempo, porque el título de nuestra mesa redonda es ¿Cómo establecer y mantener la vinculación con el paciente para una mejor calidad y eficiencia en los ensayos clínicos? Pero después, ¿no?, de esta ronda de presentaciones vemos que parte de las personas, ¿no?, que hoy nos acompañan están, ¿no?, profesionalmente y personalmente vinculadas con enfermedades minoritarias, pero hay mucho trabajo previo a la existencia de un ensayo clínico, muchísimo, y a veces incluso de muchísimos más años respecto a lo que pueda durar, ¿no?, el estudio de un potencial tratamiento. Me gustaría hacer ese viaje en el tiempo y que un poco conversáramos sobre, ¿no?, cómo consideráis que podemos involucrar al paciente en esa fase, ¿no?, de discusión, de detección de necesidades médicas no cubiertas. ¿Qué rol pensáis que puede tener el paciente en esta área, que al final, ¿no?, es el efecto dominó? Si allí trabajamos, en algún momento puede ser que haya algún ensayo clínico. Si no conseguimos, ¿no?, esa discusión con los investigadores, es difícil avanzar al mundo del ensayo. No sé si Philippe o Jordi querríais empezar vosotros explicando vuestra visión. Bueno, Philippe, ¿me permites? Por favor. Sí.
Bueno, nosotros es verdad que han pasado años, ¿no? Y tenemos un gran trabajo entre todos en aunar esfuerzos para el conocimiento de las enfermedades raras. Y en este caso vemos también haciendo estudios desde CEDER donde un 49% ha sufrido un retraso en el diagnóstico, ¿no? Y que realmente hay mucho desconocimiento sobre las causas de cualquier enfermedad minoritaria, ¿no? También para encontrar un tratamiento efectivo en este tipo de enfermedades, solo un 34% tiene un tratamiento paliativo o de ayuda en la enfermedad, con lo cual pues hablamos de más de 7.000 enfermedades minoritarias, ¿no? Hay un gran desconocimiento todavía aún a día de hoy y también solo un 20% de esas enfermedades están siendo investigadas, con lo cual queda mucho recorrido por hacer, ¿no? Desde la Federación, por ejemplo, Española de Enfermedades Raras, lo que intentamos es poder unir a las asociaciones para poder buscar este tipo de investigación e impulsar. De ahí que esos ensayos que van saliendo, que es el tema que vamos, haya la oportunidad, que es lo que necesitamos, que el paciente sea el centro, en realidad, que se hablaba en mesas anteriores, y que tome parte en esos ensayos clínicos y sea la parte y la voz importante para poder tener un buen trabajo en ese ensayo. Muy bien. Philip, ¿querías tú añadir algo a la aportación de Jordi? Bueno, yo creo que ya se ha logrado mucho en cuanto a la colaboración entre la industria y el mundo de pacientes y familias, pero todavía hay mucho que hacer. Entonces, nosotros cuando hablamos con empresas y también por parte de la asociación de pacientes, pero también de la empresa, yo veo que todavía hoy, aunque hay muchas compañías, empresas que ya han logrado mucho. Escuchamos de este ejemplo muy bueno de Jazz, pero también hay muchas otras empresas. Pero la gran mayoría, yo creo, que todavía no tiene ninguna experiencia, ningún conocimiento, ningún proceso, ningún budget, ningún apoyo de leadership dentro de las empresas. Entonces, sí, es ya un camino muy largo que ya vemos, muchísimo logrado, pero todavía mucho que hacer. Muy bien. Natasha, desde vuestra organización, en esta área, ¿no?, tan importante que al final hace, ¿no?, que haya después ensayos clínicos. Sí, bueno, además en el campo de los linfomas hay muchos muy raros y además con sintomatología muy ambigua inicialmente, con lo cual también se da una situación parecida de no llegar a un diagnóstico, sobre todo al subtipo del linfoma, de manera temprana. En los últimos años hemos adoptado el modelo del Community Advisory Board, que probablemente algunos conocéis, donde una comunidad de pacientes que han sido formados previamente y además formación de alto nivel en investigación y desarrollo de medicamentos y tecnologías sanitarias, y esto se hace esa formación para que puedan comprender también los retos del investigador y los protocolos y las regulaciones a que nos obligan. Y tenemos conversaciones muy transparentes que intentamos ocurran de manera temprana y donde además traemos datos precisamente de estos que citaba antes, recogidos del Global Patient Survey, para que no sean solamente opiniones de pacientes, sino que son opiniones que tienen detrás unos datos robustos, con lo cual queda en evidencia que se representa a una comunidad amplia de pacientes y que es la característica principal que acusan los pacientes. Uno de los intentos también que incorporamos en estos diálogos es con el abanico terapéutico ya disponible en el caso de que sean enfermedades que ya tienen una cantidad de tratamientos, como puede ser el linfoma Hodgkin o, bueno, yo he trabajado en cáncer, en tumores sólidos también. Vemos qué necesidades están ya cubiertas, cuáles están bien cubiertas y cuáles están cubiertas con barreras todavía en calidad de vida porque presentan efectos adversos que van a ser muy persistentes en el tiempo o porque los tratamientos disponibles no son curativos, sino que cronifican y controlan la enfermedad. Entonces, esto nos permite también identificar las necesidades no cubiertas e intentar poner el foco en estas necesidades no cubiertas para definir
lo que sería la pregunta de investigación, que yo creo que es uno de los factores clave, ¿no? del éxito de una investigación clínica, y a partir de allí también acordar y si es posible co-crear qué resultados en salud consideramos que deben medirse, porque coincidiremos todos en que la supervivencia global, supervivencia libre de progresión, no son quizá los resultados en salud que prefieren los pacientes, ¿no? Es imprescindible incorporar calidad de vida, es imprescindible ver la investigación a largo plazo y también comprender cuáles son los pacientes no cubiertos. Esto en el ámbito de las enfermedades raras está muy bien comprendido, pero en el ámbito de enfermedades con una mayor incidencia se deja fuera muchas veces a pacientes que presentan comorbilidades, pacientes con edades más avanzadas, pacientes que tienen algún tipo de fragilidad. Tú, Begoña, conoces muy bien el ámbito pediátrico, que también representa barreras. La investigación en muchos casos está diseñada para pacientes muy seleccionados, que prácticamente no presentan sino la enfermedad base, y eso nos conduce a que los criterios de reclutamiento no representan la población diana objeto de este reclutamiento. Esto es un problema que yo quiero señalar con bastante fuerza, porque en uno de los últimos análisis que realizamos en Lymphoma Coalition nos dimos cuenta que el número de pacientes que estaba puesto como objetivo en algunos ensayos clínicos en algunos países de Europa superaba los pacientes disponibles en ese país. Entonces, parece que fuera algo accesorio, pero no lo es. Es necesario que representemos al grueso de pacientes o las características que realmente estos pacientes tienen en su perfil de vida diario, ¿no? Y... Muy bien, has apuntado cosas creo muy interesantes, un poco para recapitular, porque creo que te has adelantado a cosas que luego saldrán, que es bueno porque al final, ¿no?, estamos conectando puntos. El tema de la representatividad que decías es cierto, ¿no? A veces se consulta a un grupo muy limitado de personas o a veces un paciente o dos y eso no es representativo. Eso también es un apunte, yo creo, importante. El tema del diseño, ¿no? Evidentemente, la pregunta siempre tiene que ser científica de un proyecto, de un ensayo, pero como también bien has dicho tú, ¿no?, la calidad de vida es muy importante del paciente y cada vez más, ¿no?, vemos ensayos en los que cuestiones de calidad de vida o medidas como las que, ¿no?, se apuntaban en la mesa anterior de PROMS y PREMS son un output, ¿no?, secundario de ese estudio. O sea que poco a poco vamos viendo, ¿no?, que vamos hacia otra dirección muy diferente de cómo se había hecho investigación anteriormente, ¿no? Y el rol de organizaciones de pacientes, ¿no?, como representáis vosotros, es muy importante. Evidentemente la industria, ¿no?, porque los ensayos en un porcentaje muy alto provienen de la industria, pero también el mundo académico y asistencial, ¿no? Y en ese sentido, doctor Eduardo García Rico, sí que me gustaría un poco recoger, ¿no?, la experiencia desde su institución que tienen, ¿no?, en estas fases más tempranas de la investigación. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado Natacha. Sí quería, bueno, ya empezando con la discusión, si os parece, sí me gustaría señalar algunas cosas, ¿no? Primero, que, bueno, sobre la calidad de la investigación, que esto es absolutamente... Bueno, primero yo estoy en un tipo de investigación que no es minoritaria, que es una enfermedad pues prácticamente mayoritaria y generalmente no hay problemas de reclutamiento, pero sí que hay otros muchos problemas, ¿no? Y fundamentalmente el problema es cómo se genera, y esto es lo que quiero plantear, más que la naturaleza, la calidad del ensayo clínico, que para eso está garantizado a través de los comités de ética de investigación con medicamentos, o debería estarlo, si existe otra forma de hacer ciencia. Es decir, si la cadena de conocimiento podemos seguir haciéndola así o existen alternativas en las que la centralidad del paciente sea prioritaria. Y no me estoy refiriendo a que durante el proceso intervengan los pacientes en puntos determinados, ¿no? Como, pues a ver qué opinas, pues a ver qué pasa, pues a ver qué sientes, una especie de feedback, pero que es, digamos, es una perspectiva bastante paternalista o histórica de la medicina, ¿no? La pregunta que nosotros nos hacemos, y que es por lo que hemos hecho la comunidad de pacientes, es cómo se puede, y tengo que decir estas palabras que a lo mejor son un poco sobadas, muy utilizadas, que es la de empoderamiento. Es decir, cómo podemos hacer
que los pacientes estén incluidos en la generación de conocimiento, no en opinar sobre el conocimiento que generan terceros, sino cómo ellos generan conocimiento y, sobre todo, cómo podemos estructurar nuestras instituciones para que eso sea parte del sistema. Es decir, no sea algo paternalista. Vamos a ver qué opinan ahora los pacientes, ¿no? O una ocurrencia. Hay un paciente que tiene una buena idea. No se trata de eso, ¿no? Y en segundo lugar, que yo creo que también lo mencionó Natacha, la co-creación, que forma parte de esto. Es decir, en la cadena de conocimiento el paciente debe estar al principio, durante todo el proceso, pero también al principio. Y al principio es la generación no de la idea, o sea, de la necesidad, etcétera. Ahí nosotros planteamos, en nuestro modelo, estamos planteando un proceso de investigación, una metodología de investigación que se llama investigación-acción participativa, en la que desde las necesidades sociales de esos pacientes y colaborativamente también con comunidades de médicos, ir generando ese origen de conocimiento que luego se va a seguir en la cadena que implica el ensayo clínico, etcétera. Pero ya sería una colaboración desde dentro, estructural, orgánica, por decirlo así. ¿Cómo hacemos la centralidad del paciente sea orgánica en el proceso de investigación, ¿no? Y de la sociedad, claro, que eso es lo que le va a dar valor a lo que estamos haciendo. Muy interesante, ¿no? El tener los procesos o los canales preparados para hacerlo y que no quede, ¿no?, en una anécdota, ¿no? El paciente se le consulta para recoger, ¿no?, sus necesidades y después ya el ensayo, ¿no?, sigue otra vía sin la participación del paciente. Al final, ¿no?, el paciente está en el ensayo como participante, pero debería estar con este otro rol, ¿no?, más como de experto o de advisor, ¿no?, que se dice en terminología anglosajona a lo largo de todo ese viaje. Philip, creo que querías apuntar algo, ¿no?, en relación a esta cuestión. Tienes el micrófono cerrado, si lo puedes abrir. Ahora te oiremos. Sí, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias por tu comentario, porque yo sí creo totalmente de acuerdo que los conocimientos de los pacientes son una parte fundamental en todas esas cuestiones. Yo creo que al principio de la discusión sobre qué queremos hacer investigación y por qué, esas necesidades realmente, es muy importante tener el paciente, las familias en la mesa o a la mesa. Voy a dar un ejemplo muy concreto de la comunidad de CDKL5. Tuvimos la alianza de familias, la conferencia con médicos, con cientistas, con empresas, y ahí tuvimos un workshop sobre lo que se hace al nivel de la investigación global en nuestra enfermedad. Y resulta que casi todos los cientistas que también trabajan con grants, trabajaban en la epilepsia. La epilepsia es muy obvia en esa enfermedad, pero todas las familias, casi todas las familias dijeron, bueno, hay otras cosas que son igualmente importantes. Por ejemplo, eso es el punto de Natacha también. Igualmente importante, como por ejemplo la cognitive impairment. La discapacidad cognitiva. Muchas gracias. Discapacidad cognitiva y también la visión, que se peora, ¿no? Sobre el tiempo. Y luego la constipación, que es y es la lista que hay, y no hay ninguna investigación porque cada uno está enfocándose en la epilepsia. Y cuando se involucra el paciente, las familias, eso sí puede cambiar porque hay otro punto de vista desde el día al día vida con esa enfermedad. ¿No? Puede haber un atractivo científico, ¿no?, de explorar una hipótesis o una pregunta, como decía Natacha, pero después no hay las necesidades de las personas, ¿no?, que conviven cada día con esa enfermedad, que por supuesto, ¿no?, su priorización debería ser realmente priorizada, ¿no? Y ahí es, ¿no?, donde la voz del paciente debería ser escuchada por primera vez, ¿no? Pero es un largo recorrido. Jordi, creo que tú también querías apuntar algo más. Bueno, apuntando sobre el tema, hay que decir que para nosotros en enfermedades minoritarias es una maravilla el poder contar con un ensayo clínico. Para nosotros es una oportunidad grandísima, ¿no? Y a partir de ahí pienso que tanto una empresa que desarrolla un fármaco donde ha sido investigado anteriormente, yo pienso que el paciente o la asociación de pacientes debe tomar parte del conocimiento del ensayo a fondo, debe tomar parte
en todo ese procedimiento que va ocurriendo, que no a veces y a día de hoy ocurre, todavía no ocurre en muchos ensayos. Y realmente en ese procedimiento, como ha dicho Philippe y se ha repetido también aquí, o sea, debe tomar parte en todos los procesos para que luego haya un buen ensayo y un buen conocimiento en todas las etapas. Porque volvemos a decir, nadie sabe más de la enfermedad que la propia familia que está viviendo el día a día, por mucho que haya mucho conocimiento sobre el síndrome mental, ¿no? O sea que yo considero que como la N es pequeñita, es muy difícil encontrar ensayos. Si se cuenta con ese poco conocimiento que hay, se cuenta con la ayuda de los pacientes y en este caso la asociación también, es muy importante. Muy importante. También el empoderamiento, que la palabra también no lleva mucho tiempo usada, como dice Eduardo, pero es verdad, hay que empoderar a esa familia. Hay familias que recientemente tienen un diagnóstico y hay un ensayo ya. O sea, por mucho que uno quiera, le viene todo muy grande si ni siquiera todavía ha encajado el diagnóstico de la enfermedad ni lo que viene, ¿no? O sea que yo creo que hace falta, hay movimiento asociativo importante, hay federaciones importantes y hay que contar con ellas para todo ese procedimiento en los ensayos clínicos. Muy buen apunte, Jordi, ¿no? El apoyo que las organizaciones dan para empoderar, porque está claro que decidir, ¿no?, si participar en un ensayo clínico cuando te afecta a ti o cuando te afecta a un hijo, ¿no? No es una decisión fácil y necesitas información, pero necesitas comprender esa información que evidentemente es científica y no todos, ¿no?, los pacientes ni los padres son científicos. Ahí yo creo que hay una misión de las instituciones académicas, compañías farmacéuticas, etcétera, muy importante, ¿no?, de hacer que esa ciencia que hay detrás del ensayo sea accesible para todo el mundo. Avanzamos, si os parece, un poquito más y ya nos ponemos, ¿no?, en el escenario. ¿Querías añadir algo, Natasha? Perdona. No, ¿Sí? era sobre esto último que has dicho de cómo la información llega después a quienes no tienen tanto conocimiento científico. Por eso es muy importante que los pacientes estén involucrados a lo largo de toda la cadena, incluso tras la finalización del ensayo, porque precisamente la comunicación de los resultados de ese ensayo debe asegurar que así como sale una publicación científica, se realiza también una publicación en lenguaje apto para cualquier persona que tenga o no tenga conocimiento de la enfermedad y que permita también que vayamos aumentando el nivel de alfabetización en salud de nuestra ciudadanía en general, ¿no? Esto ya no es exclusivo para pacientes, cuanto más involucrada esté la sociedad en su conjunto en la investigación y en comprender los retos de las familias que conviven con enfermedades raras, estaremos avanzando también en apoyo a la investigación. Muy buen apunte. Yo recuerdo una vez hablando con un grupo de niños del hospital que revisábamos documentos de un ensayo clínico y decían, nosotros no somos sujetos, somos o pacientes o somos niños, ¿no? Y al final es reconocer, ¿no?, que al final, ¿quién hay en un ensayo? Hay ciudadanos con un rol u otro que participan, ¿no?, en algo que lo hacen absolutamente, ¿no?, de forma altruista y que va a beneficiar al resto de la sociedad, al resto de personas que por desgracia, ¿no?, lleguen con esa enfermedad. Entonces, tener esa mira amplia y el hacer que la ciencia, ¿no?, al final impacte y beneficie a todos es importante. Luego incidiremos, si os parece, en la parte, ¿no?, final del ensayo, porque yo creo que es responsabilidad ya social de toda la gente que participa en el ensayo que ese conocimiento, ¿no?, llegue a todo el mundo, tanto si es positivo como negativo, porque por desgracia no todos los fármacos que se estudian evidentemente llegan al mercado. Si os parece, nos paramos, ¿no?, en este viaje que decía al principio, ahora específicamente en la fase del ensayo, ¿vale? Hemos hablado de necesidades médicas no cubiertas, que hay que incluirlas, etcétera, pero llega el momento del ensayo, ¿no? El ensayo es la pregunta y es cómo, ¿no?, vamos a recoger los datos que van a hacernos confirmar o refutar, ¿no?, la hipótesis de investigación asociada a esa pregunta. Y en ese sentido sí que me gustaría, si pudierais explicar experiencias que tengáis, porque involucrar al paciente en esa fase, que yo creo que es igual de importante, ¿no?, porque al final es un efecto dominó, como decía al principio, que la fase de detección de necesidades, si tenéis experiencias me gustaría que las compartierais, porque yo creo que es bonito aprender unos de otros. No sé quién quiere ser el primero en compartir, pero yo creo que es una fase en la que todavía, y más en pediatría, que es en el área en la que yo trabajo, las experiencias son anecdóticas. Entonces, si hay pocas, sería bueno también compartirlas y que beneficien a más instituciones y más proyectos. No sé quién quiere ser el primero en compartir.
Pues sí, Diseños de ensayos clínicos. No, Pues Natasha, estaba evitándolo porque fui la última que participó. no pasa nada. Pero quiero traer un ejemplo sobre una revisión de un protocolo de ensayo clínico que tuve oportunidad de organizar con un grupo de pacientes de cáncer de cabeza y cuello, de cáncer escamoso de cabeza y cuello, donde el tratamiento propuesto tenía que ser, era una pastillas, era un fármaco en combinación con radioterapia. Cuando lo que precisamente los pacientes de cáncer de cabeza y cuello quieren evitar es la radioterapia, porque quema por dentro toda la garganta impidiendo tragar. La vía de administración propuesta eran pastillas en una población que está recibiendo radioterapia y que no puede tragar y que muchos tienen vía parenteral. No se habían planteado en ningún momento el equipo investigador esta barrera para la vía de administración. Y claro, en el momento de tener al grupo de pacientes discutiendo cuáles eran las barreras de diseño que veían, se puso en evidencia muy rápidamente que la vía de administración había que reconsiderarla. Cosas tan simples como esa pueden frustrar el reclutamiento de un ensayo. Años de investigación, años de diseño y muchísimos recursos, tanto económicos como humanos, se pierden cuando tenemos errores de ese tipo. Muy bueno. Yo podría contar no tanto una anécdota como algo que nos ocurre casi sistemáticamente. Estamos hablando no de enfermedades minoritarias, también como en el caso de Natasha, de enfermedades oncológicas, pues, como el cáncer de cabeza y cuello, ¿no? Últimamente, y me quiero referir al consentimiento informado, por ejemplo. Últimamente, en la mayor parte de los diseños de ensayos clínicos conllevan una parte genética, por muchas razones, porque aportan información para el propio ensayo en el sentido que sea, pero es que además es una información que puede ser relevante para el futuro, cosa que es éticamente muy discutible siempre, ¿no? Si se puede utilizar esa información para futuras investigaciones que no están determinadas en ese momento, ¿no? Entonces, es muy típico, y lo digo como anécdota, que sea absolutamente incomprensible para el paciente. Conceptos como la diferencia que hay entre genética y hereditario, o se le va a hacer una prueba genética, pues yo quiero saber qué enfermedades genéticas tengo, en fin. Y hay una enorme dificultad en la generación de esos consentimientos informados, que al final da lugar, y esta es una opinión muy personal, da lugar a que no se comprenda directamente el ensayo. Es decir, se firme porque confías en el médico, porque estás en un equipo que te viene, que ya lo conoces y tal, y firmas. Pero realmente el objetivo del consentimiento informado, que es respetar el principio de autonomía, pues está, en mi opinión, bastante entrecomillado, ¿no? Aunque se respete porque se firma, ¿no? Pero digamos que es un aspecto muy formal y nos hacen falta aspectos más reales, ¿no? La investigación es otra cosa. Muy buen ejemplo. Si me permitís solo añadir una cosa, porque cuando oigo hablar del consentimiento informado me cuesta estar callada, os he de confesar. En niños nos llegan documentos con 15 y 20 páginas. Sí, es típico, sí. Con terminología absolutamente científica. Ya sabemos, ¿no?, que son digitales y que no están acostumbrados a leer esos documentos, pero si además no los entienden, o sea que imaginaros la gran barrera que supone, ¿no? Que no solo el consentimiento, evidentemente, no solo es el documento, es un proceso, pero si el documento en el que te tienes que apoyar ya no es adecuado para niños, allá hay una barrera importantísima. O sea que en ese sentido yo creo que se puede hacer mucho y nosotros, por ejemplo, en Sant Joan de Déu, trabajamos con todo el cariño del mundo, con un grupo de niños que nos ayudan a hacer pediátricos estos documentos porque no lo son. Y esa es una barrera que la seguimos viendo una vez detrás de otra. Tú hablabas del mundo del adulto, en pediatría yo creo que todavía es mucho más grave y es un tema a reflexionar y a cambiar. Disculpa, Philip, que te corté. No, muy buenos ejemplos. Yo creo que otro reto muy común es la identificación de pacientes, ¿verdad? Entonces, y eso no es para o en las enfermedades raras, pero también con subgrupos genéticos, con gente en la oncología, por ejemplo, de la cuarta línea. Entonces, pacientes con una ventana terapéutica muy corta, muy difícil a identificar en tiempo. Entonces, lo que yo creo puede ayudar muchísimo es primero involucrar la comunidad, sea por asociaciones de pacientes o sea por personalidades que pueden representar la comunidad, que pueden ayudar
crear el network y todo eso temprano, mucho más antes del ensayo clínico, y luego realmente trabajar juntos en la identificación de los pacientes. Muy corto, un ejemplo que nosotros estamos discutiendo en CDKL5, porque tenemos el mismo reto. Es rara la enfermedad, es global, y tenemos muy poca gente que puede trabajar en esto porque es solo tiempo voluntario, ¿no? Entonces, nadie está trabajando en esto para un pago. Entonces, nosotros estamos trabajando en un registro de pacientes global. Da acceso solamente, es la única cosa, solamente a los datos de identificación de las familias para que podamos hablar, ¿ya? Y sabemos por lo menos dónde están los miembros. y luego eso empieza, es más fácil. Y así las asociaciones pueden ayudar a la industria, pero también la industria puede ayudar a las asociaciones y a los grupos formar eso y crear eso. Pero los datos se quedan con los pacientes. Ya, importante este apunte, ¿no? Y sobre todo en enfermedades raras, que el gran problema es el reclutamiento, tanto por el número de pacientes como por lo que también habíais apuntado de los criterios de inclusión o exclusión, que a veces ese paciente es tan único que solo podemos tener un caso o dos. En cualquier caso, ¿no? Tenemos muchos problemas para reclutar pacientes, para retenerlos. O sea que yo creo que aquí hay una asignatura pendiente de trabajar, ¿no? Muy de la mano del paciente para ver cómo se puede mejorar el diseño de ese estudio, ¿no? Y en ese sentido, Jordi, creo que tú nos quieres poner otro ejemplo, ¿no? De otro ensayo clínico. Bueno, yo en los años tengo varios ejemplos, ¿no? Y bueno, vuelvo a decir que es una maravilla tener esta oportunidad de entrar en un ensayo o tener opciones, esto para empezar. Pero es verdad que muchas veces hay mucho desconocimiento. Y se hace un ensayo pensando desde la industria farmacéutica, que es una gran posibilidad, se pone en marcha, montan unos criterios de inclusión-exclusión, ¿vale? Que eso no casa con nadie. Y cuando van a buscar a los pacientes, no encuentran absolutamente a nadie en todo el mundo. Y se ponen en contacto rápidamente a buscar ese tipo de pacientes, porque la N es tan pequeña, porque el efecto del tratamiento en un tiempo debe ser visto en unos pacientes con unas condiciones muy, muy llanas, que realmente no tengan apenas afectación de la enfermedad, y realmente con este tipo de enfermedades en las que yo represento es muy difícil muchas veces de encontrar. Y el ensayo queda colgado. Queda colgado, ¿por qué? Porque no se ha contado con los pacientes desde el principio. Si voy a empezar un ensayo, debo hablar y debo saber con qué cuento. Y debo saber qué criterios puedo incluir o excluir. Y es una pena para esa comunidad tan pequeña de pacientes que al final ese ensayo no se lleve a cabo porque esos criterios no los cumple nadie, ¿no? Y para que tenga una respuesta el ensayo, está claro que deben buscar pacientes que apenas tengan afectación, ¿no? En este tipo de enfermedades, pero es muy complejo. En el caso de la terapia génica, igual la terapia génica también en muchas enfermedades neurodegenerativas se quiere que esos pacientes sean menores de una edad y que no haya empezado afectación neurológica. Es evidente, pero qué difícil es encontrar un diagnóstico reciente de la enfermedad para ir rápido, que esto es lo que hace falta, un buen trabajo con un buen equipo médico, para que de seguida haya un diagnóstico, poder ponerlo en marcha para revisar. Luego hablamos también lo que decíamos del conocimiento en los pacientes, porque ya está incluso una familia, pues hay que explicarle muy bien qué procedimientos y qué pruebas se van a realizar en ese ensayo, qué posibles efectos adversos van a tener, el consentimiento informado, como decía, que sea consciente, que realmente cumpla todas las premisas, y sobre todo hablar de gestión de expectativas, qué expectativas va a tener ese ensayo. Pero bueno, no me quiero extender. Muchas gracias. Buen apunte, Jordi, lo de la gestión de expectativas, ¿no? Porque cuando no informamos bien, en muchos casos se asocia un ensayo clínico a un tratamiento. Y no es así, no sabemos, ¿no? qué eficaz o qué efecto va a tener, ¿no? sobre la enfermedad ese ensayo clínico. Avanzamos, si os parece, en ese viaje, ¿no? Y ya llegamos, yo creo, a la última parada, que es, ¿no? Hemos hecho el ensayo, ha finalizado, hay unos resultados. Me gustaría también que explicarais si tenéis alguna experiencia en esa fase ya, ¿no? de
finalizado el ensayo, incluso de aprobación del fármaco. Natacha, arriba la mano, adelante. Sí, ya que has dicho cuando finaliza el ensayo, yo quiero hablar algo sobre el momento en que el ensayo finaliza y antes de la aprobación, de comercialización, porque es una gran laguna para muchos pacientes. Hay cantidad de ensayos clínicos que acaban y esto significa una interrupción del tratamiento para el paciente o una finalización del apoyo logístico que tenía ese paciente para acudir al centro que le está tratando. Es decir, tengo un paciente en Murcia que viene a Madrid, al Hospital La Paz, a un ensayo clínico y le proveen del apoyo logístico para hacer ese traslado. En el momento en que acaba ese ensayo, a ese paciente se le sigue tratando en La Paz, sin embargo, queda desprovisto de ese apoyo logístico y ahora el paciente lo tiene que pagar de su propia financiación. Y en muchos casos esto supone una barrera para el paciente para seguirse tratando. Esto en el mejor de los casos que el fármaco todavía esté disponible, porque hay también ensayos donde sucede una gran laguna, que el fármaco ya no está disponible vía ensayo, pero tampoco está disponible hasta el momento de la comercialización. Estas son cosas que hay que conversar en el momento del diseño, en el momento de la evaluación ética de los protocolos, y simplemente era lo que quería añadir. Muy bien, ¿no? Al final, ¿no? La investigación confluye, ¿no? En la parte ya, ¿no? De acceso a tratamientos y a veces si no está eso bien alineado desde el principio, pasan estas cosas que evidentemente impactan mucho, mucho en el paciente. ¿Alguna aportación más, Jordi? Veo que abres el micrófono. Bueno, debería haber un protocolo desde el inicio hasta la finalización, en todo el proceso, sea en un momento de que el medicamento está a expectativas de que si se aprueba o no se aprueba, pero todo individuo que ha entrado en un ensayo clínico debería tener todo esto cubierto, ¿no? Hasta que haya comercialización y venta del producto o se utiliza de uso compasivo, ¿no? O de tratamiento en investigación. Yo creo que esto es muy importante y la experiencia nos dice, pues como ha dicho Natasha, o sea, al final vemos que sigue habiendo familias o pacientes que tienen que buscarse la vida o que hablan con la asociación, oye, ¿cómo lo hago? Si esto me lo pagaban y ahora no me lo pagan. Es una pena porque tampoco desde el hospital tampoco saben a veces cómo actuar. La compañía farmacéutica debería tener ese protocolo y debería exigirse. Cuando se hace un ensayo, se debe exigir profundamente en que eso se debe llevar a cabo, esté en una situación o esté en otra. Luego otra cuestión ya más allá es cuando esos pacientes acaban el ensayo y ya no se les aprueba el medicamento para su uso y han estado en el ensayo, por lo cual eso también crea, y nos ha ocurrido, crea alguna disputa, ¿no? Yo creo que este apunte es importante a tenerlo en cuenta, pero debería estar todo formalizado porque la familia no tiene culpa tampoco de que eso se quede sin apoyar, ¿no? No, y en muchos casos, ¿no? También entiendo, Jordi, que si la familia sabe de antemano, ¿no? Que va a tener acceso al fármaco, ¿no? Una vez finalizado el ensayo, pues posiblemente la decisión pueda llegar a ser diferente. O sea que información y transparencia ayudan, ¿no? También a tomar una decisión que no es fácil. Exactamente. Filip, cuéntanos. El micrófono, no te oigo. Los imbéciles alemanes. Ahora ya tenemos la aprobación y ahora está sobre el acceso del paciente realmente en el mercado, ¿verdad? Y algunos ejemplos donde realmente hace una diferencia muy grande involucrar pacientes es, por ejemplo, crear awareness, crear conocimiento no sobre el producto, sobre la enfermedad y las necesidades y las opciones, y para que la comunidad de pacientes se educa y puede ser mucho más tiene mucho más información sobre la propia enfermedad cuando está discutiendo con sus médicos, primero. Segundo, otro ejemplo es el programa o los programas de apoyo para pacientes, especialmente cuando procesos o productos son muy complicados o muy, muy complejos. Entonces, co-diseñar o co-desarrollar esos programas con pacientes es muy, muy importante.
Muy bien, Philip. Creo que no es discutible, ¿no?, la importancia del partnership, ¿no?, de la colaboración mano a mano con el paciente, ¿no?, desde el principio hasta el final. No me gustaría, ¿no?, acabar esta ronda sin escuchar al doctor, ¿no?, Eduardo García respecto a qué pasa, ¿no?, cuando los fármacos o los ensayos, los fármacos se autorizan o acaba un ensayo aunque no quede después aprobado. Si quería añadir alguna cosa. Bueno, yo creo que se ha comentado todo, ¿no? Lo único que efectivamente en mi experiencia sí que existe esa posibilidad, la posibilidad de que no quede cubierto ese espacio de tiempo. Incluso que pacientes que han ido fenomenal en un ensayo de repente se queden sin tratamiento. Esto ocurre, esto puede ocurrir. Y además legalmente puede ocurrir. Quiero decir que no hay ninguna obligación, pues por ejemplo, que pudiera imponer un comité de ética de investigación a esa cobertura, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un problema que está ahí, que habrá que ver cómo se enfoca, ¿no? Yo creo que, y insisto un poco en lo que planteaba al principio, también en este momento post-autorización o después de terminar el ensayo y pre-autorización, si hay una estructura compartida desde el inicio, en el sentido que estábamos planteando, ¿no? No sé si asociaciones o comunidad, yo lo planteo de otra manera, porque yo no planteo como grupos separados de lo que es la estructura de investigación. Si hay una parte que es el paciente, que son, como decía Philip, me parece, que es la asociación de pacientes o la comunidad de pacientes o lo que sea en esa institución, que es la tercera parte de tres partes, claro, o sea que una es la industria, otra es la institución y otras son ellos, estos problemas se resuelven. Pero si se considera que son caminos independientes, donde la industria tiene un objetivo, que es lanzar un producto al mercado, los pacientes tienen un objetivo, que es curarse o lo que fuere, y la institución tiene el objetivo de estar en medio y tener una buena investigación, etcétera, pues cada uno va por su cuenta y no hay asunto, ¿no? Y yo creo que, aunque parezca un poco heterodoxo lo que voy a decir, creo que la prioridad en esto, la tienen los pacientes, la tienen... porque las instituciones, tanto la industria como nosotros, como la institución clínica, estamos muy sumergidos en nuestros propios conceptos, en nuestra propia realidad. Y a veces no tenemos un mundo exterior que nos diga, ¿pero qué estás haciendo? O, ¿pero no has visto esto? ¿Sabes? Entonces, este principio de realidad obvio, que es lo que da valor a lo que hacemos, porque al final estamos en la sociedad, es lo que yo creo que hay que plantearse, ¿no? Y cómo hacerlo a partir, cuando digo pacientes digo la sociedad, ¿no? Cuando ha pasado, todo el mundo es paciente en algún momento, ¿no? Somos pacientes en algún momento, ¿no? Exacto, ¿no? La perspectiva del paciente, quien la debe de brindar, ¿no? Es el paciente, que es quien vive, ¿no?, en primera persona la enfermedad, o a veces no con el rol de cuidador. Si os parece, vamos ya un poco fuera de tiempo, pero yo creo que hay alguna pregunta en el chat que son interesantes de recoger, aunque sea rápidamente. Hay una que nos ha hecho llegar a Meritxell Teixidó de Gate to Brain, precisamente, ¿no?, porque conoce una experiencia que tenemos en el Hospital de Sant Joan de Déu, y lo llevo a mi terreno, ¿no?, en la que ella sabe que tenemos un grupo de pacientes expertos que se llama Kids Barcelona, que asesoran en ensayos clínicos, pero Meritxell pregunta que qué pasa cuando el paciente pediátrico es menor de 12 años, porque sabéis que en España a partir de 12 es obligatorio su asentimiento junto con el consentimiento de los padres, y es la edad en la que nosotros involucramos a los niños directamente en estos grupos de pacientes expertos. Si me permitís que yo le responda, al menos por la experiencia que tenemos en el hospital, nosotros en ese caso lo que intentamos es que siempre haya la representatividad del paciente, aunque sea a través de los papás, ¿vale? O sea, el paciente puede estar representado de una manera u otra, siempre que se pueda en primera persona, cuando no se pueda por edad, por condiciones de la enfermedad, ¿no? Lo que decía Philip, nosotros vemos a muchos niños que tienen, ¿no?, alguna discapacidad cognitiva, y aunque tengan 15 o 16 años, ellos no pueden opinar y participar en primera persona, están sus padres. O sea que de una forma u otra intentamos que siempre estén representados. No sé si hay alguna experiencia más en la mesa en cuanto a paciente pediátrico para ayudar a la pregunta de Meritxell. Si no, pasamos a una pregunta que nos ha llegado para Natacha, que dice que cómo han avanzado los Patient Advisory Boards en términos de aprobaciones de los comités éticos, involucración de sponsors, etcétera. Dice, muy importante también en ese empoderamiento del paciente, informarle de cómo son los procesos de investigación. Vale, perdonad, esta es otra pregunta. Natasha, la pregunta básicamente es esta, ¿no? Los Patient Advisory Boards, ¿no?, en términos de aprobación de los comités éticos.
involucración de compañías farmacéuticas. Sí, bueno, yo quisiera referirme a los Community Advisory Board, que es lo que yo mencioné, que en efecto viene a ser parecido el concepto. Realmente no pretenden en ningún momento sustituir los comités de ética, sino plantear cuál debería ser el protocolo y el diseño del ensayo clínico, participando de variables como la definición de los resultados, la definición de cuáles son las necesidades que merecen ser cubiertas por ese ensayo, si se van a incluir patient reported outcomes como resultados primarios o no, y también qué datos se van a recoger o qué pruebas diagnósticas se van a realizar para intentar que sean lo más parecidas a la condición de vida real, ¿no? A lo que sería el tratamiento estándar. En términos de cómo han respondido la industria farmacéutica, hay compañías que tienen ya buena experiencia y han ido aprendiendo a tener estas conversaciones tempranas y además escuchar e incorporar también de manera temprana la perspectiva de los pacientes. Veo, Philip, que tú asientes, creo que tienes también buena experiencia en ese sentido. Sin embargo, hay otras compañías que siguen trayendo los protocolos de los ensayos que ya han sido enviados a los reguladores para su aprobación, por lo cual el margen de maniobra no existe. Puedes sí aportar una opinión y quedará recogida para ensayos futuros, pero no para el ensayo que se está debatiendo. Entonces, yo creo que la experiencia no es homogénea y lo que sí hacemos para facilitar la aprobación de los comités de ética es resaltar los aspectos que no vemos éticos, como el que mencioné antes, de qué ocurre al final del ensayo con el fármaco, este tipo de cosas, ¿no? O sea, identificamos los puntos de dolor, como les llaman, para que los comités éticos lo tengan en cuenta y sean, pues hilen muy fino a la hora de apuntar si aprueban o no aprueban, por qué lo hacen. Muy bien, Philip, creo que querías añadir algo, ¿no? ¿Tú? Solo muy corto, si me permites. Es que un reto que vemos muy a menudo es que la involucración de pacientes debe pasar y están buscando el input para el protocolo, pero tenemos 4 semanas. Es demasiado tarde. Necesitamos el contacto y la relación mucho más temprano, porque en 4 semanas trabajar con asociaciones de pacientes o con pacientes individuales normalmente no funciona. Tenemos que realizar que normalmente esos representativos están trabajando en tiempo voluntario y eso no funciona. Entonces, tiempo está esencial. Buen apunte y además, ¿no? Son personas pues a veces con limitaciones propias de la enfermedad, ¿no? Para desplazarse o de otro tipo, y eso es importante de tenerlo en cuenta en estas actividades. Han llegado 2 comentarios, no son preguntas, de Carmen de Leukodistrofias, ¿no? Por un lado nos comenta, ¿no?, de la importancia del rol de las organizaciones de pacientes en todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de los pacientes, y por el otro lado, ¿no?, hacía una sugerencia de que si se podrían hacer en los ensayos clínicos 2 brazos, uno con pacientes menos afectados y otros con la enfermedad más avanzada, considerando que ayudaría, ¿no?, que con un mismo ensayo se pudiera generar muchísimo más conocimiento. Y la última pregunta que tenemos, esta la quiero trasladar al doctor porque precisamente, ¿no?, pregunta sobre el papel, ¿no?, que hemos hablado mucho de los pacientes, de las asociaciones, de la industria, pero pregunta, ¿no?, sobre qué papel, ¿no?, y qué compromiso podían tener, ¿no?, los investigadores y los clínicos en todo este proceso. Es muy difícil porque eso es que hay que construirlo. Es un proceso que hay que ir construyendo y cada uno en su medio. Yo creo que tiene que haber un cambio en la conciencia. Puede resultar un poco pedante lo que voy a decir, ¿verdad? Pero tiene que haber un cambio en la conciencia, pues por ejemplo, de los médicos y también de la industria y quizá en la relación médicos-industria. Y al final, en lo que es el curso de la investigación desde el principio hasta el fin. Mientras tengamos la idea un poco paternalista, porque de verdad que seguimos teniéndola, de que, porque es que se ve de verdad, de que, bueno, pues el paciente que va a opinar, si no sabe de ácido desoxirribonucleico, ni de mutaciones, ni de tal, pues cómo va a opinar. Entonces, mientras esta conciencia
sea prevalente todavía en nuestro sector, es muy difícil. Entonces hay que construir a partir de esa modificación. Y por eso mi planteamiento es que las asociaciones de pacientes deberían incluirse en los sistemas de gestión, es decir, no ser simplemente entidades sociales que también colaboran en instituciones externas, sino incorporarse porque los pacientes son parte de los hospitales, son parte del sistema sanitario. Entonces, incluirse en los sistemas de poder del sistema sanitario. Creo que esa es la fórmula. Muy bien, apunte. Natacha, creo que querías añadir algo para responder también a esta pregunta del foro. Sí, sobre el rol de los clínicos. Bueno, yo quisiera también a favor de los clínicos decir que es muy complicado vencer la burocracia ligada a la investigación clínica. La burocracia y las regulaciones o la sobreinterpretación de las regulaciones ha impuesto un modelo de investigación sumamente caro, por lo cual la investigación académica cada día es más difícil, de más difícil acceso, y solamente grandes compañías con gran pulmón financiero tienen acceso a ese modelo que ha sido muy impulsado por las compañías no farmacéuticas, sino las que dan apoyo a todo lo que es la operación del ensayo, ¿no? Y yo quiero hacer un llamado sobre ese punto, porque tanto los clínicos han manifestado su interés por trabajar en este sentido, por simplificar, no poner en riesgo la seguridad del paciente. Nunca se trata de que la simplificación vaya en contra de la seguridad del ensayo o de la eficacia de ninguna manera, pero sí se trata de que el ensayo clínico realmente se centre en lo que debe ser: investigación y beneficio de los pacientes. Y para ello es indispensable que el criterio clínico sea el criterio que priorice qué datos se van a recoger, qué pruebas diagnósticas se van a realizar. Hay un estudio muy interesante realizado en Canadá. Tengo los datos, si alguien los quiere, los podemos publicar luego, Irene, que dice que solamente el 18% de los datos que se recogen en investigación clínica son publicados después en los journals o son utilizados para las aprobaciones de los fármacos, ¿no? Y esto da mucho que pensar, porque toda la recogida de ese porcentaje de datos que luego no se hace nada con ellos cuesta dinero, consume recursos humanos y consume recursos tanto de tecnología como clínicos. Entonces yo creo que ahí tenemos mucho que trabajar, pacientes y clínicos, por cambiar el modelo de investigación. Quizás, no usando metáforas, deberíamos hacer, ¿no?, apología de la ecología, ¿no?, en los diseños de los ensayos clínicos. Jordi, tu minuto de gloria, que vamos fuera de tiempo y me sabe mal por la gente que está con la agenda apretada. No, lo que decía Eduardo y un poco lo que... bueno, yo creo que debemos pensar siempre y practicarlo, no el paciente es el centro, ¿no? Debemos que en todos los comités y los grupos de trabajo mirar hacia el lado. Si el paciente no está o la asociación no está aquí, no tiramos adelante. O sea, hace falta involucrarlos completamente y no decirlo, porque si no, no cambiaremos este error, no lo cambiaremos nunca. Siempre, es que el paciente es el centro, es que el paciente... No, o sea, o el paciente está en esta mesa de reunión o no vamos adelante. O sea, hay que trabajar conjuntamente en equipo. Igual al revés. O sea, hablábamos de las tres patas, decía Eduardo en su momento, y perdóname, Eduardo, pero las tres patas: los pacientes, la industria farmacéutica, los profesionales médicos. Vayamos todos de la mano. Esto tiene que quedar claro. En cuanto a Carmen, que decía un apunte, y yo estoy también de acuerdo, ¿cuántas enfermedades hay minoritarias, en este caso, que es lo que conocemos, y hay un ensayo para unos individuos, unos pacientes con una situación, lo que hablábamos antes de inclusión, criterio de inclusión, exclusión? ¿Por qué no se hace un ensayo paralelo? Lo solicitamos siempre los pacientes. Hay que ver cómo funciona el primer ensayo en los pacientes con muy, muy pequeñitos, sin afectación, y en otros con afectación. ¿Qué ocurre? Y que realmente todo eso se ha publicado, que también me iba a la parte de Natasha. Hay que publicar todo el resultado de todo y sacar conclusiones y que quede reflejado para cualquier otro ensayo que pudiera haber o otro trabajo que dé oportunidad a otros a seguir con esa vía. Yo creo que esto es muy necesario. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que ha sido un panel muy, muy rico en cuanto a aportaciones, en cuanto a ideas. Creo que queda sobre la mesa, ¿no?, que hay mucho trabajo por hacer
Y si me permitís, ¿no?, volver a la metáfora que decía del viaje, ¿no? Hemos hecho el viaje por el ensayo clínico. Yo creo que tenemos la autopista, que son, ¿no?, los procesos, la investigación, las iniciativas. Tenemos quien circula por esa autopista, los pacientes, los clínicos, los comités éticos, la industria farmacéutica, pero quizás para asegurar que todos vamos en la dirección, ¿no?, del paciente, quizás lo que necesitamos es un buen código, ¿no?, de circulación y tener evidencia y que quede, ¿no?, regulado o establecido, consensuado que el paciente tiene que estar, ¿no?, como dicen los ingleses, en el corazón del proyecto y siempre, que no sea solo un concepto, sino que sea una realidad. Ojalá, ¿no?, sea el año que viene, ¿no?, vuelve a haber una mesa redonda parecida a la de hoy, ¿no?, surjan muchísimos más ejemplos que, ¿no?, identificación de necesidades, porque por desgracia aún estamos en esa fase. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer estar con vosotros y a disposición si surge cualquier pregunta después de la audiencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Begoña. Muchas gracias. Un placer.